Información es un tema fundamental. Hay que delimitar entonces y caracterizar la población urbana del área, en este caso que habita el área. El objetivo de esto es caracterizar las condiciones socioeconómicas, las condiciones sanitarias y habitacionales de la comunidad, en este caso abarcada por el área a diagnosticar, ya sea esta residencial, comercial o industrial. En este caso hay que ver el tipo digamos de la zona a intervenir, si es una zona residencial, comercial o industrial. La información relevante a incorporar un mapa anexo a lo que corresponde a la primera parte será la densidad de las viviendas por unidad espacial escogida. En este caso puede ser manzana, de lo que nosotros vamos a estar teniendo como unidad básica de las viviendas a estar intervenidas. En este caso el procedimiento es ver la estratificación de la densidad de las viviendas, donde primeramente hay que identificar el número máximo de viviendas por cada unidad, o sea hay que mencionar cuántas viviendas hay por manzana, cuántas manzanas tenemos en dicha zona a intervenir dentro del área de evaluación. Lo segundo sería definir la escala. Hay que definir una escala que represente verdaderamente el número total de las manzanas o lo que corresponde al número total de las viviendas de la zona a intervenir. En la relación a lo que viene a ser a la recolección de información, hay que tener la delimitación y caracterización de la población humana. Seguimos teniendo en cuenta que lo tercero sería la creación de un segundo mapa complementario que solamente estén demarcados los límites del área sujeta a evaluación, en la que será anexo al mapa principal. Entonces tenemos que ver un segundo mapa donde solamente esté considerado los límites del área de evaluación, en la que solamente digamos estén demarcados los límites. En lo 4 sería ver el tema de volcar este mapa de la información a través de colores. Es fundamental manejar el mapa de colores de acuerdo a las unidades espaciales con relación al número de vivienda ubicado en el tercio inferior de la escala. Entonces hay que ver, por ejemplo, si el color verde son las unidades espaciales con número de viviendas ubicados en el tercio inferior de la escala. En caso de lo que viene a ser color amarillo, tenemos unidades espaciales con número de viviendas ubicadas en el tercio medio de la escala, y el color rojo viene a ser unidades espaciales con número de viviendas ubicados en el tercio superior de la escala. Son las tres unidades que nosotros debemos entender. El rojo entonces viene a ser las unidades espaciales con número de viviendas ubicadas en el tercio superior de la escala, que significa riesgo. Y por último, el cuarto, teníamos volcar en el mapa la información del siguiente modo. Si una área determinada del número máximo de vivienda, por ejemplo por manzana es de 60 viviendas, serán de densidad baja entre 0 a 19 viviendas, color amarillo, de densidad media entre 20 y 39, color verde, y de alta densidad que contengan más de 40 o más viviendas, entonces ahí serán color rojo. Entonces, según esto, nosotros vamos a estar delimitando o determinando el número de viviendas por manzana. Entonces es un tema fundamental que nosotros vamos a ir volcando esa información en nuestros mapas. Como vemos acá, por ejemplo, esta es una manzana donde nosotros estamos delimitando de acuerdo al nivel de riesgo: el color amarillo bajo riesgo, el color amarillo mediano riesgo, y lo que viene a ser el color rojo serían las manzanas con alto riesgo. Esto nosotros vamos a estar delimitando de acuerdo a la caracterización de la población, de acuerdo a los niveles de riesgo. Tenemos, en lo que continuamos con lo que viene a ser la definición del área de objeto de diagnóstico, la recolección de información, tenemos información que también se puede considerar otros elementos, como también el censo de población y de viviendas y los estudios sobre la estratificación social de la población. También te recordará información sobre la presencia o ausencia de sistemas de la red de alcantarillado o sistemas cloacales y pluviales. Esto es fundamental que nosotros vayamos delimitando en nuestra información de nuestros mapas la presencia o ausencia de sistemas cloacales o de desagüe y pluvial,
y lo que viene a ser la frecuencia se estima, y la frecuencia del sistema de recojo de la recolección de los residuos sólidos domiciliarios o comunes de nuestras viviendas en una localidad determinada. Por último, tenemos también el grado de el mantenimiento de las oficinas públicas o privadas de las que estarían presentes en nuestras zonas o nuestras áreas de nuestras localidades, cómo está el tema de sanitario, cómo está el sistema de almacenamiento de lo que viene a ser su sistema de residuos, el manejo de agua, o por qué no decir solo lo que viene a ser su tema de dentro de la infraestructura propia de la localidad o de las manzanas o de los espacios públicos o privados a hacer, y cómo va su mantenimiento, que es un tema fundamental de nosotros que debemos estar implementando. En relación a lo que viene a ser a la caracterización de la población de los roedores, este es un tema fundamental que debe estar justamente en el área de objeto del diagnóstico con la información que nosotros vamos a recolectar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es obtener información sobre las poblaciones de roedores presentes en el área de intervención basadas en 4 actividades fundamentales. En la inspección, en las encuestas, en lo que viene a ser estimación o infestación de roedores, y en lo que viene a ser la recopilación de la información ya existente. Esto es fundamental que nosotros debemos entender. Inspección es lo que nosotros realizamos en nuestras actividades, la encuesta para ver a través de las familias el grado de infestación de roedores en nuestra ciudad o en nuestra localidad. En lo que viene a ser estimación de las infestaciones de los roedores, cómo se encuentra la estimación de los roedores, y por último tenemos la recolección de información ya existente. Ese es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en lo que corresponde a nuestra actividad, en lo que relaciona a la población de los roedores. Esta actividad tiene como finalidad la obtención de información sobre la población de los roedores a combatir. En primer lugar, se debe saber las especies que están presentes, y en segundo lugar cuáles son los patrones utilizados del espacio. Entonces, esto es un tema que nosotros, a través de lo que viene a ser las inspecciones, de las encuestas, como nosotros vamos a tener en cuenta en lo que viene a ser inspección, las encuestas, la estimación de las infecciones y la recopilación de la información ya existente. Entonces tenemos que ver qué especie está circulando en nuestra área a intervenir, o en nuestro programa a implementar, cuál es la especie predominante. En este caso puede ser ratus norbérgicos o musculus. Y en segundo término, cuáles son los patrones de utilización del espacio, cuáles son los que nosotros encontramos con mayor predilección del roedor en lo que respecta a nuestras zonas o nuestra área a intervenir. Entonces ese es un tema fundamental que debe ir en la fase de preparación, en donde tenemos acá en la definición del área del objeto de diagnóstico. Hay que tener en cuenta también que los procedimientos, el objetivo de las inspecciones, justamente este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, cuyo objetivo es registrar valorizaciones sobre la presencia de los roedores o sobre condiciones ambientales que la propicien. Es un tema fundamental que a través de la inspección nosotros vamos a registrar valoraciones en lo que viene a ser la presencia del roedor o sobre condiciones ambientales que la propicien. Los procedimientos y los formularios cumplirán con un patrón estándar para que la información obtenida sea válida no solo para la planificación y evaluación, sino también para que permitir su ponderación en función a los resultados registrados en otros programas. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces acá los procedimientos, los formularios que cumplan su patrón estándar de información que permita sea válida no solo para la planificación y evaluación, sino también que permita para la ponderación en función de los resultados registrados en otros programas. Entonces esto es fundamental, que los formularios o los formatos a través de las inspecciones que vamos a llenar permita que refleje la información obtenida sea lo más fidedigna. Y esto no solamente para la planificación de un programa, sino justamente que permita también ponderación con resultados obtenidos en otros programas que están en nuestra actividad programada. También tenemos que a través de las inspecciones incluyen la búsqueda de espacios públicos y en un número a determinar de propiedades privadas entre 5 al 20% del total
dependiendo de las posibilidades operativas de indicios de actividad de los roedores, o sea, cómo están en esa área privada, lo que puede ser un total del 5 a 20%, cómo está la actividad de los roedores en el exterior, principalmente en madrigueras y sendas, y los indicios de actividad de roedores interiores principalmente con excrementos, daños, manchas, grasas y roeduras que se pueden estar presentando a través de lo que viene es el roedor y poder estar a través de la inspección notificando. Por último, tenemos las condiciones ambientales que les prevean alimento y refugio. Es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Las condiciones ambientales que prevean de alimentos y refugio. Las inspecciones deben ser vistas como una profundización de la caracterización y delimitación de ambientes. Entonces los hallazgos serán volcados en mapas de riesgo principal. Entonces es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que justamente viene a ser con las inspecciones, van a incluir espacios públicos y en un número de determinación de los espacios privados que pueden ser entre el 5 y 20% del total, y esto dependiendo de las posibilidades operativas, tanto en la parte externa, indicio en roedores en la parte exterior, como la parte interna, principalmente madrigueras y sendas, principalmente excrementos, daños, manchas, grasas y roeduras. Condiciones ambientales que se les provee de alimento y refugio también es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Las inspecciones deben ser registradas como una profundización de la caracterización y delimitación de ambiente. Los hallazgos serán volcados en mapas de riesgo principal. Este es un tema que nosotros debemos entender, que justamente toda esta información que nosotros recolectemos, tanto de la parte exterior como la parte interior, en este caso de la parte de las propiedades privadas, deben ser vertidas en mapas para que nosotros tengamos, que permita en este caso profundizar la caracterización y delimitación de los ambientes de una determinada manzana o de un determinado sector de mi área, de mi localidad a intervenir. Entonces esto deben estar volcados esta información en mapas de riesgo. Lo segundo, que justamente son las encuestas, que es un tema que nosotros debemos entender. Entonces el objetivo es generar información sobre la percepción de la comunidad que habita en el área sobre la problemática de los roedores. Ese es un tema también que nosotros debemos tener a través de las encuestas, es que se haga una generación de información sobre la percepción de la comunidad que habita en el área sobre la problemática de los roedores a intervenir. Esta actividad se llevará a cabo en forma conjunta con la inspección, de modo tal que la vivienda seleccionada recibirá conjuntamente a inspectores y a encuestadores. Ese es un tema que nosotros debemos entender bien, que justamente esta actividad se llevará a cabo en forma conjunta con la inspección, de modo tal que la vivienda seleccionada recibirá conjuntamente a inspectores y encuestadores. La información relevante a incorporar será el porcentual de las encuestas positivas por unidad estratificada. Por ejemplo, manzanas, se ha llevado a cabo un segundo mapa complementario, será diferente del principal y será utilizado para volcar la información de densidad de viviendas. Justamente acá es un tema para ir marcando la densidad de viviendas, en qué sectores tenemos una mayor densidad de nuestras manzanas de viviendas. Esto permite entonces ver, justamente más bien esto permite que nosotros podamos seleccionar la vivienda, las viviendas que en este caso van a ir los encuestadores a realizar sus encuestas, y para ver la unidad en este caso de estratificación, por ejemplo, puede ser en donde nosotros podamos ver con las encuestas obtener la información más fidedigna, donde las viviendas tendrían reportando la mayor presencia de los roedores, y asimismo se hará un segundo mapa complementario al principal, donde se estará involucrando la información principalmente de densidad poblacional, que es un tema que nosotros a veces de las viviendas que desconocemos. La estimación de infestaciones de roedores justamente es un tema que nosotros debemos ir ya pensando dentro de lo que viene a ser la fase de preparación para ver cómo está nuestra densidad poblacional de los roedores. El objetivo es justamente obtener una estimación confiable sobre la abundancia de los roedores e inferir sus patrones de organización espacial.
Eso es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, que viene a ser justamente la estimación sobre la abundancia de los roedores e inferir sus patrones de organización espacial. El nivel de precisión del muestreo está determinado principalmente por el tamaño de muestra. Por el tamaño de muestra, número de unidades muestrales. A mayor tamaño de muestra, menor variabilidad y por consiguiente mayor precisión. Entonces acá viene a ser el tamaño de muestra que nosotros vamos a poder se va a poder representar de un determinado sector de una localidad, y esto deberá establecerse en estaciones de muestreo representativas de la estructura, actividad antrópica del área, es decir, del poblador, cubriéndose todos los ambientes presentes, al igual que los puntos anteriores. La actividad culminará con la incorporación de esta información en mapas de riesgos. Entonces acá es un tema fundamental que nosotros vamos a tener que realizar, en este caso el tamaño de muestra, el número de unidades muestrales, a mayor número de viviendas o de tamaño muestral, menor variabilidad y por consiguiente mayor precisión. Entonces esto viene a ser el muestreo que vamos a realizar para poder ver en este caso el grado de infestación en relación a la presencia de roedores en nuestras viviendas del determinado sector o de la determinada manzana que estaríamos incorporando. La recopilación de la información ya existente, justamente el objetivo viene a ser recopilar datos obtenidos por otras fuentes para complementar y contextualizar los datos propios. Para ello se debe buscar antecedentes de programas de control de roedores realizados en el área o en áreas similares características. Tenemos acá las casuísticas elaboradas por los centros de salud locales sobre las patologías transmisibles por roedores. Entonces acá es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta, cómo va la casuística en relación a lo que viene a ser dentro de los establecimientos de salud, centros de salud, sobre las patologías transmisibles por roedores. Entonces acá nosotros justamente es ya ir viendo la información ya existente en relación de repente a la atención de personas que están acudiendo a los establecimientos, y además antecedentes de programa de control de roedores realizados en áreas de similares características. El diagnóstico de la situación. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico de la situación? Es analizar la información obtenida buscando explicar las causas y la dinámica de la situación encontrada. Entonces acá es un tema fundamental que debemos ir pensando en analizar la información obtenida, buscando explicar las causas y la dinámica de la situación encontrada. Se buscará explicar las causas y la dinámica de la situación encontrada. Para esto se interpretará el mapa principal delimitando ambientes variables que favorezcan la presencia de los roedores, indicios, valores de captura, y se interpretará el mapa complementario con resultados de las encuestas. Entonces es un tema fundamental que nosotros vayamos analizando bien el diagnóstico de la situación, donde permita en este caso analizar la información obtenida y ver justamente cuáles serían las causas que originarían el problema de la situación encontrada. Y estas causas y esta dinámica de situación encontrada, y eso se implementará a través de un mapa principal, cuya delimitación de los ambientes variables que favorezcan la presencia de los roedores, indicios y valores de captura, y esto se interpretará en el mapa complementario como los resultados de las encuestas. Entonces esto es un tema que nosotros debemos estar siempre tratando de ver el diagnóstico de la situación que estaríamos en cuanto, cuyo objetivo en este caso es analizar la información buscando explicar las causas y de la dinámica de las situaciones encontradas. Se buscará experimentar las causas, la dinámica de la situación encontrada. Para esto se implementará el mapa complementario con los resultados de la densidad de las viviendas por unidad territorial. Es un tema fundamental que nosotros vamos a implementar en los mapas, los resultados de densidad de viviendas por unidad territorial, y se buscará información adicional sobre los cuestionarios de las inspecciones y encuestas que debemos estar implementando en ciertas zonas de nuestras áreas a intervenir, debido para conocer de cerca mayor la realidad de la densidad poblacional de los roedores. Se buscará información adicional de los cuestionarios de inspecciones y encuestas, y se incorporará el análisis de información generada por otras fuentes. La visión integrada de esta información
posibilitará, ¿qué más? Identificar los sectores críticos o de alto riesgo de infestación de roedores en relación a nuestras manzanas, sectores o de nuestra localidad. Entonces esto permitirá ¿qué cosa? Que se interpretará el mapa complementario con los resultados de densidad de viviendas por unidad territorial, y se buscarán lo que viene a ser los cuestionarios de inspecciones y encuestas en relación a la presencia de los roedores en dichas viviendas. Entonces esto permitirá ¿qué cosa? Ver acá, verá los sectores más críticos o de alto riesgo para la presencia de los roedores, o de repente también en la transmisión de ciertas enfermedades producidas por los roedores. Y por último tenemos el pronóstico. El objetivo es predecir en base al diagnóstico efectuado la evolución de la situación encontrada en el transcurso del tiempo y si no se interviene en ella. Entonces acá en el pronóstico prácticamente viene a ser efectuado la evolución de la situación encontrada en el transcurso del tiempo, y si no se interviene, y las causas si no se interviene sobre ella. Sobre la base de la explicación detallada de la situación se hará un análisis de perspectiva o pronóstico para estimar la evolución de la situación en el supuesto en que no se modifiquen las condiciones imperantes. Entonces acá hay un tema fundamental que nosotros debemos entender bien claro, que prácticamente esto conllevaría que nosotros tenemos que ver bien en forma detallada la situación, donde se verá el análisis de las perspectivas, pronósticos para estimar más que todo la evolución de la situación en el supuesto que no se modifiquen las condiciones ineperantes en este caso sanitarias, ambientales, socioeconómicas en el sector o en las manzanas de los sectores de una determinada localidad. Y por último tenemos el producto final de la fase, que viene a ser en la fase preparatoria. Debe concluir con un informe escrito que contendrá una interpretación acabada de la situación relevada y el pronóstico de su evolución. La inclusión de gráficos, mapas y fotografías contribuirá a la mejor interpretación de la información consignada. Este es un tema que nosotros debemos estar siempre en alerta, poder ver bien cómo se viene trabajando en relación a lo que conllevaría nuestro problema a través de lo que viene a ser ciertas herramientas de uso, como viene a ser los gráficos, el tema de mapas y fotografías para ver la interpretación de la información consignada. La fase de planificación es un tema, entonces hemos terminado la fase de preparación con 6 productos, para que se entiendan cuáles son los 6 productos. Vamos a entendernos bien, hay que ubicarnos bien, que justamente son estos: la identificación del problema, la definición del área del objeto del diagnóstico, la recolección de información y por último el diagnóstico de la situación y el pronóstico. Entonces son los 5 criterios que nosotros tenemos que entender bien en la definición del área del objeto, que es una de ellas, y el producto final de la fase. Entonces tenemos ahora la segunda fase, que viene a ser la fase de planificación. Esto es el tema más medular que existe de un programa: cómo yo planifico, justamente después de haber obtenido toda la información relevante a los roedores, cómo comenzamos a definir bien cómo comenzamos a ver el tema de la planificación de nuestro programa de control de roedores. Primeramente hay que definir bien, en base al diagnóstico de la situación realizado, los elementos concretos y detallados del programa. Acá este es un tema medular que permite conocer nosotros prácticamente cómo vamos a planificar nuestro programa. Esta fase lo que persigue son las causas críticas que dan origen a los problemas que enfrentan, además de los recursos disponibles. Acá viene el tema fundamental: los recursos disponibles para la elaboración de la direccionalidad estratégica que englobará a todas las actividades. Es un tema fundamental que nosotros debemos estar entendiendo, que justamente esta fase persigue, que las causas críticas que dan origen a los problemas a enfrentar, además de los recursos disponibles para la elaboración de la direccionalidad estratégica, que englobará a todas las actividades. Supone especificar que si se quiere hacer cómo,
dónde, cuándo y con qué medios, qué personas, grupos, instituciones o lo que van a hacer dirigir, coordinar y supervisar. En este caso, todo esto comprende la fase de la planificación. Entonces, esto conlleva que nosotros debemos tener en cuenta cómo vamos a especificar bien cómo hacer, cómo, dónde, cuándo, con qué medios económicos, qué personas o grupos o instituciones son los que van a dirigir, coordinar y supervisar la actividad de nuestro programa de control de roedores. La fase de planificación comprende justamente definición del área de intervención. Ese es un tema fundamental que nosotros entendamos bien. Hay que definir el área de intervención. Luego de organizar toda la información recolectada, identificar el problema, generar un modelo de relaciones causales que lo que explican, se definirá bien el área de intervención. El área de intervención. Esto surgirá de la conjugación entre todo lo anterior y los recursos con los que se cuenta. Entonces, ese es un tema que nosotros debemos entender bien primeramente, luego de organizar toda la información recolectada, identificar el problema y generar un modelo de relaciones causales que explican cómo se definirá el área de intervención. Esto surgirá de la conjugación entre todo lo anterior y los recursos con los que se cuenta. Prácticamente es con qué presupuesto nosotros estaríamos contando para realizar nuestras actividades dentro del plan de control de roedores en la definición del área de nuestro programa de control de roedores dentro del área de intervención. Como se ha expresado precedentemente, este territorio operacional del programa podrá o no coincidir con el área empleada para el diagnóstico situacional. Entonces, este es un tema fundamental. Primeramente, la definición del área de intervención. Es un tema medular, cuál es dentro de nuestro programa la implementación del área de intervención. Primeramente, entonces, luego de haber organizado toda la información recolectada, identificar el problema y generar el modelo de relaciones causales que lo explican, se definirá el área de intervención. Este es un tema fundamental, medular, que nosotros debemos definir bien el área de intervención. Esto surgirá justamente con la conjugación entre todo lo anterior y los recursos con los que se cuenta. Como se ha expresado el presidente, este territorio operacional del programa podrá no coincidir de repente con el área empleada por el diagnóstico situacional, es decir, de repente por el tema presupuestal nosotros estamos ajustando a las zonas más críticas de la intervención que es necesario que se intervenga. El otro sentido es la definición de los objetivos. Justamente en la fase de planificación es bien puntual, hay que ver los objetivos. Dentro de los objetivos tenemos que para nosotros es fundamental definir bien los objetivos. El objetivo general es la descripción objetiva y concisa de la situación que se desea obtener dentro del periodo de duración del proyecto o del programa, enfatizando los cambios que se esperan alcanzar en fines claros, precisos y realistas que sean medibles o ponderables en el tiempo. Entonces acá los objetivos prácticamente viene a ser la descripción conjunta, que viene a ser el mejoramiento de la situación, en este caso en un periodo determinado, que viene a ser el periodo de duración del programa o del proyecto, enfatizando los cambios que esperan alcanzar, mejorar el saneamiento, en fines claros, precisos, realistas, que se desean ser medibles o ponderables en el tiempo. Los objetivos específicos prácticamente derivan del objetivo general y los concretan señalando el cambio que hay que seguir para conseguirlo. Esto es un tema fundamental. Señalando el camino que hay que seguir para conseguirlo. Puede ser más de uno y para cada uno hay que definir los resultados concretos esperados y los indicadores objetivamente medibles y los procedimientos para su medición, hipótesis externas y el riesgo que se le asigna. Entonces prácticamente con lo que viene a ser los objetivos específicos, nosotros a través de lo que viene a ser el marco lógico podemos estar experimentando lo que viene a ser justamente
A través de eso que van entonces los objetivos específicos, concretos, señalando el camino. También pueden ser que conseguir los resultados concretos esperados, que deben ser medibles en porcentajes para su medición, y las hipótesis externas y el riesgo que se le asigna, hipótesis externa y el riesgo que se les asigna. Tenemos acá la definición de los objetivos. El objetivo general, entonces, disminución de riesgo. Un ejemplo: disminución de riesgo sanitario y daño económico significado para la presencia de roedores sinantrópicos en el asentamiento precario de Villarrica. Esta es una localidad de lo que corresponde, por ejemplo, en lo que es, en este caso, Chanchamayo, por lo que es Junín, la región Junín. ¿Cuáles serán los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Disminuir la población de roedores sinantrópicos mediante la aplicación de un programa de control integrado y sustentable. Este es por un programa de control integrado. Entonces acá lo que buscamos es justamente, a través de los objetivos específicos, es disminuir la población de la densidad poblacional mediante entonces un programa que vamos a implementar, un programa de control, en este caso de aplicación de lo que viene a ser el rodenticida, que va a ser también con el tema del manejo ambiental, el tema de los manejos de aguas residuales estancadas o aguas cloacales, áreas de cultivo, y lo que viene a ser y que tiene que ser sustentable. Entonces acá es disminuir la población de los roedores sinantrópicos mediante aplicación de un programa de control integrado y sustentable. Ahora, el diseño de estrategias a seguir. Ese es un tema fundamental que nosotros debemos entender. El objetivo prácticamente el objetivo es definir una estrategia entendida como un conjunto de acciones planificadas de manera tal que contribuyan a lograr el objetivo. Entonces acá buscamos estrategias a seguir, preguntas a responder. ¿Cómo se va a lograr? Entonces, ¿cómo se va a lograr? Primeramente es caracterizado el problema, justificada la intervención y definidos los objetivos. En este punto se delinearán un conjunto de acciones que dará origen a la estrategia a seguir. Entonces ese es un tema fundamental, un conjunto de acciones que darán origen a la estrategia a seguir. La propuesta surgirá de la información obtenida en la fase preparatoria, la teoría disponible, la experiencia de los especialistas, las evaluaciones llevadas a cabo dentro del proyecto análogo y del contexto que se debe llevarse a cabo de las acciones. Creo que esto es un tema fundamental en que nosotros vamos a implementar nuestras estrategias de control siguiendo primeramente la información de la fase preparatoria, de lo que viene a ser de la fase preparatoria, de la teoría disponible, de la experiencia de ciertos especialistas que están liderando los grupos y de las evaluaciones llevadas a cabo que se están haciendo a través de las encuestas, a través de las inspecciones y del contexto que llevarán a cabo que llevarán a cabo las acciones. Definición de resultados esperados. Este es un tema cuyo objetivo es definir los resultados que se pretenden alcanzar en el desarrollo del proyecto. Preguntas a responder. ¿Qué debe conducir el programa para lograr los objetivos y en qué tiempo? Caracterizado el problema, justificar la intervención y definidos los objetivos de este punto, se delinearán en un conjunto de acciones que dan origen a las estrategias a seguir. La propuesta surgirá de la información en la fase de preparatoria, la teoría disponible, la experiencia de los especialistas de las evaluaciones llevadas a cabo en proyectos análogos y del contexto que deberán llevarse a cabo en las acciones, que se llevarán a cabo las acciones. Entonces es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien cuáles son los resultados esperados, qué nosotros esperamos, qué esperamos. Entonces acá hay que analizar el problema, la justificada intervención, definir los objetivos. En este punto se delinearán un conjunto de acciones que darán origen a las estrategias a seguir. La propuesta
surgirá de la información obtenida en la fase de preparatoria, de las teorías disponibles de la experiencia de los especialistas, de las evaluaciones llevadas a cabo de los proyectos análogos y del contexto en que se deberán llevarse a cabo las acciones. Entonces, es un tema prácticamente de cómo nosotros pensamos alcanzar el desarrollo, en este caso, del proyecto o del programa. Entonces, es un tema que nosotros vamos a implementar a través de un programa que justamente se tiene que caracterizando el problema, justificada la intervención y definidos los objetivos, se delineará un conjunto de acciones que dará origen a las estrategias a seguir. La propuesta surgirá de la información obtenida en la fase de preparatoria, de la teoría disponible, de la experiencia de los especialistas, de las evaluaciones llevadas a cabo en los proyectos análogos y del contexto que deberán llevarse a cabo las acciones. La definición de los resultados es un tema justamente fundamental en esta fase de planificación, es definir los resultados que se pretendan alcanzar para alcanzar un proyecto. La pregunta a responder es: ¿qué debe producir el programa para lograr los objetivos y en qué tiempo? Es un tema fundamental de los resultados que queremos. ¿Qué debe producir el programa para lograr los objetivos y en qué tiempo? Entonces, en los resultados tenemos acá que los resultados esperados deben expresarse en logros terminados. El control al 100% de los roedores en términos de cantidad, porcentaje y calidad y tiempo. Entonces, eso es un tema fundamental. Es un tema fundamental que nosotros debemos entender. Entonces, acá los resultados deben expresarse en logros terminados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Entonces acá esto puede ir expresado en números naturales, en porcentajes. Entonces esto son los productos que se deben generar para alcanzar los objetivos. Para cada objetivo específico se definen los resultados concretos esperados, definiéndose también el plazo, la fecha para la cual se espera alcanzar dicho resultado. Debe haber más de un resultado. Entonces, para cada objetivo que yo planteo en este caso, también debe haber el resultado. Este resultado puede ser dado en cantidad, calidad y tiempo. Definiéndose también el plazo, la fecha para la cual deben esperar haber alcanzado dichos resultados. Debe haber más de un resultado. Se debe especificar los resultados esperados en el orden y en el periodo del tiempo en el cual se pretendan alcanzar. Se debe especificar los resultados esperados en el orden y en el periodo de tiempo en el cual se pretendan alcanzar. Entonces es un tema fundamental que uno debe aprender a alcanzar. La definición de los resultados esperados. Objetivo 1. Un ejemplo. Disminuir las poblaciones de roedores sinantrópicos mediante la aplicación de un programa de control integrado y sustentable. ¿Cuáles serían los resultados esperados? El control directo a través de un ciclo de colocación de intra y peridomicilio de rodenticida en la totalidad de las viviendas del área de estudio de acuerdo a la estrategia definida a 90 días. Entonces acá viene en un lapso de 30, 90 días, acá dice. Segundo, el resultado sería el 100% de madrigueras, en este caso de ratus norbérgicos, relevadas durante el diagnóstico, tratadas con rodenticida anticoagulante y obturadas con tierra para verificar su inactividad. Entonces, esto es un tema que nosotros debemos entender bien. Entonces, este es un tema que el 100% de las madrigueras de ratus norbérgicos relevadas durante el diagnóstico de situación, tratadas con rodenticida, anticoagulantes y obturadas con tierra para verificar su inactividad en 90 días. El otro sería programa transferido a las autoridades locales para su continuación. Este es el programa.
Esto debemos entender acá. Entonces acá esto justamente lo que buscamos acá. Lo que buscamos acá justamente son objetivos y resultados que uno debe esperar. Entonces, primeramente, el objetivo es algo general, en este caso, que es disminuir la población de roedores sinantrópicos en el área de control de roedores integrados y sustentables, y los resultados que queremos esperar alcanzar en lo que corresponde al control de los roedores, tanto en estado directo o a través del ciclo de colocación, tanto en el intra y en el peridomicilio de los rodenticidas en la totalidad de las viviendas en el área de estudio, de acuerdo a las estrategias definidas. Entonces acá el resultado 2 sería el 100% de las madrigueras de Ratus norvegicus, en este caso relevadas en el diagnóstico de la situación, tratadas con rodenticidas anticoagulantes y obturadas con tierra para verificar su inactividad. Entonces acá viene el programa transferido, y este programa debe ser transferido a las autoridades locales para su continuación en el lapso de periodo de 180 días. Entonces esto prácticamente lo que buscamos acá son los resultados. Tenemos también la definición de las actividades, que es un tema fundamental que nosotros buscamos. ¿Cuál es el objetivo? Es determinar las actividades y tareas a realizar para alcanzar los objetivos propuestos. Pregunta a responder: ¿qué debe hacer y cuándo? Justamente esto, nosotros lo que buscamos es que prácticamente que la actividad es el medio de intervención sobre la realidad mediante una ejecución secuencial. Yo no puedo tener trabajos aislados, sino secuencial e integrada de diversas tareas necesarias para alcanzar los objetivos específicos del programa. La actividad se definen para cada resultado esperado. Serán necesarios para varias actividades para alcanzar cada uno de los resultados. Para cada actividad se definen los resultados necesarios, sean estos de personal, recursos financieros o disponibilidad de equipo. Entonces acá están ¿qué debo hacer y cuándo? Entonces acá esta actividad justamente es el medio de intervención sobre la realidad mediante la ejecución secuencial integrada de diversas tareas necesarias. Y acá tienes alimentación, saneamiento, todo sobre diversas tareas necesarias para alcanzar los objetivos específicos del programa. Las actividades se definen para cada resultado esperado. Serán necesarias varias actividades para alcanzar cada uno de los resultados. Para cada actividad se definen los resultados necesarios, sean estos de personal, sean estos de recursos financieros, o disponibilidad de equipos. Por ejemplo, tenemos acá: disminuir las poblaciones de los roedores sinantrópicos mediante la aplicación de un programa de control integrado y sustentable. Los resultados esperados serían primeramente el control directo a través de un ciclo de colocación tanto en el intra, en el peridomicilio de rodenticida en la totalidad de viviendas de cada estudio, de acuerdo a las estrategias definidas. ¿Cuáles serían las actividades? Primeramente, la selección y entrenamiento del personal del recurso humano, que es un tema fundamental. La difusión de los vecinos de la actividad a realizar para facilitar el ingreso de las viviendas. Comprar rodenticida, equipo de protección personal y otros elementos necesarios. Y por último tenemos desarrollar la secuencia de intervención. Entonces es un tema fundamental que primeramente debemos entender bien. Si yo tengo acá dentro del objetivo disminuir la población de roedores, entonces lógico tenemos que tener resultado que viene a ser control directo. El control directo de lo que viene a ser a través de un ciclo de colocación tanto del intra y el peridomicilio de rodenticida en la totalidad de las viviendas
en la totalidad de las viviendas de área de estudio de acuerdo a las estrategias definidas, El ejemplo de las actividades, ¿cuáles serían? La selección primeramente y entrenamiento del recurso humano, la difusión de los vecinos sobre la actividad a realizarse, la implementación y compra de rodenticida y compra de equipos de protección personal, el desarrollo de encuestas intradomiciliarias, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Por último tenemos acá, esto es con respecto a la definición de actividades, la identificación del recurso humano. ¿Cuál es? Definir el recurso humano necesario, ya sean de tipo humano, material o técnico. Es un tema que nosotros debemos que hacer. La pregunta a responder es, ¿quién hace qué? ¿Qué necesita para hacerlo? Entonces, los recursos deben ser definidos en unidades físicas. Cantidad, calificación del personal, kilogramos de rodenticida, cantidad de libros. Tenemos acá libros de cantidad de libros de combustible que luego permitan traducirlos a unidades monetarias y costos. Es un tema fundamental la identificación de los recursos humanos. Los recursos humanos que nosotros debemos entender bien. Entonces hay que definir bien los recursos necesarios, ya sean de tipo humano, material, técnico o económico. Los recursos que deben ser definidos en unidades físicas, cantidad, calificación del personal, kilogramos de rodenticida, cantidad de litros de galones de combustible que luego que permitan traducirlos a unidades monetarias que viene a ser el costo del programa. Estimación de costos es un tema de repente que desconocemos mucho. La estimación de costos que permite en este caso calcular el recurso monetario necesario para el desarrollo del programa. Es un tema que nosotros debemos implementar. Calcular el recurso monetario necesario para la implementación de los costos. Entonces, hay que valorizar, hay que dar la valorización monetaria de los recursos humanos y materiales de origen del presupuesto del programa. Es un tema que nosotros en todo programa debemos estipular, estimación de costos, que es un tema fundamental, que no solamente va el rodenticida, sino también va el recurso humano y la población que está siendo afectada, y de repente un presupuesto para lo que viene a ser el tema de cualquier emergencia en lo que viene a ser intoxicación a rodenticidas. Entonces la estimación de costos viene a ser permite calcular los recursos necesarios para el desarrollo del programa. La valorización monetaria de los recursos humanos y materiales de origen del presupuesto del programa es un tema que nosotros debemos definir bien en lo que corresponde a nuestro programa. El diseño de la evaluación. Justamente esto en la fase de planificación, el diseño de la evaluación es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. En diseñar la evaluación, la eficacia, efectividad y eficiencia de los programas de control. Es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta, que debemos implementar en nuestros programas de control. Justamente a veces es el problema que nosotros nunca realizamos la evaluación de la eficacia, nunca realizamos cómo va el impacto de nuestras actividades de ratización que realizamos, y este es el problema que tenemos. Diseñar la evaluación de eficacia, efectividad y eficiencia de las acciones del programa. El éxito de todo programa es la medida de los resultados e impacto en función a los objetivos seguidos. Centralmente, la evaluación se realizará repitiendo la metodología empleada para el diagnóstico, es decir, caracterización de variables presentes en ambientes, encuestas, inspecciones y muestreos, y respetando cada uno de sus elementos tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta justamente es el programa que nosotros justamente en la evaluación que nosotros debemos aplicar en la efectividad, en la eficiencia y la eficacia de las acciones del programa.
El éxito de un programa es la medida de sus resultados e impacto en función a los objetivos perseguidos. Centralmente, la evaluación se realiza repitiendo la metodología empleada para el diagnóstico de situación, caracterización de variables, presentes en los ambientes, encuestas, inspecciones y muestreos de sus resultados, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Este es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien, los temas cuantitativos y cualitativos en relación a lo que viene a ser nuestras encuestas que nosotros en algún momento estamos evaluando. Entonces, no solamente de repente el tema vayamos en números, sino el tema también vayamos a evaluar el tema cualitativo, el impacto de la actividad que nosotros estamos encontrando en nuestras acciones diarias. Las estimaciones de muestreo serán establecidas en los siguientes lugares. Primeramente, encuestas, inspecciones de las mismas viviendas donde nosotros hemos realizado nuestra actividad de control. La especificación de los indicadores es un tema fundamental que justamente nosotros debemos estar implementando, que viene a ser definir los indicadores del programa. El conjunto de indicadores seleccionados deben cumplir con los siguientes objetivos: generar información útil para mejorar la toma de decisiones, el proceso de diseño, planificación o evaluación del programa, monitorear el desarrollo del programa, cuantificar los cambios de la situación que se considera problemática. Es un tema fundamental que nosotros debemos estar siempre implementando en lo que viene a ser el tema de indicadores de un programa de control de roedores. Entonces, hay que quedar en claro que justamente es muy necesario definir nuestros indicadores de impacto, de eficacia, de eficiencia en lo que viene a ser establecer nuestros programas de control. Entonces, el conjunto de indicadores seleccionados debe cumplir con ciertos objetivos. Primeramente, generar información útil para mejorar la toma de decisiones. Este es un proceso del diseño, de la planificación o evaluación del programa. Monitorear el desarrollo del programa. Cuantificar los cambios de la situación que considere problemática. Este es un tema fundamental que nosotros debemos estar siempre implementando. Y esto justamente en lo que viene a ser el producto final de la fase, que es el proceso general que presupone dar respuesta a 10 preguntas claves básicas. Entonces hay que ver cuáles serían las 10 preguntas básicas que nosotros dentro de nuestro plan de nuestro programa de control de roedores debemos siempre considerar. ¿Qué quieres hacer con este programa? Que viene a ser en este caso cuyo componente es la naturaleza del programa. ¿Para qué quieres hacer el programa? El origen y la fundamentación del programa viene a ser debido a un problema que está afectando en lo que viene a ser la salud, en el tema de leptospira, de peste, de hantavirus. ¿Para qué quieres hacer el programa? En este caso, si es por ejemplo contaminación en mercados, en lo que viene a ser mercados. ¿Para qué se quiere hacer el programa? Justamente para evitar o para prevenir el riesgo de contaminación con muestras fecales, de orina, de roedores en alimentos de fácil exposición. ¿Cuánto se quiere hacer? Acá sería la meta. Tenemos acá el 100% de las viviendas, el 70%, acá sería el 100% de las viviendas de la zona, de la manzana, del sector, de una localidad determinada. ¿Y cómo se va a hacer que son las actividades, las tareas, los métodos y las técnicas a implementar? ¿Cuándo se va a hacer? Que justamente es la calendarización o cronograma, la ubicación en el tiempo que nosotros vamos a estar implementando. ¿Y a quiénes van dirigidos? En este caso el destinatario, los beneficiarios son a los pobladores del sector, de las localidades determinadas, de una región determinada. ¿Quiénes lo van a hacer? En este caso los recursos humanos va a ser en este caso personal capacitado, entrenado por la municipalidad distrital, la municipalidad provincial, por el sector, por el Ministerio de Salud, por la Dirección Regional de Salud,
por SENASA, por el Ministerio de Agricultura, todos los que tienen que ver con la actividad que podamos implementar en ese momento en una localidad o en un área de cultivo o en una empresa privada. ¿Con qué se va a hacer y se va a financiar en este caso? ¿Con qué rodenticidas? Sería tener acá con los rodenticidas, llamemos acá por ejemplo, si nosotros nos referimos a los rodenticidas químicos, tienes una bromadidolona, brodifucum, tenemos N moléculas, y si hablamos de los rodenticidas biológicos, tenemos ahí lo que viene a ser el BioRAP, en lo que viene a ser el control. Entonces acá tenemos, ¿y quién va a financiar? En este caso sería con presupuesto generado por la municipalidad distrital de, no sé, se me viene a nombre, Sarumí, Aguas Verdes, Tumbes, de La Libertad, de cualquier área geográfica intervenir. El producto final de la fase de planificación será el programa escrito, además que debe recoger todos los precedentes, es decir, la organización interna, identificando claramente los roles, funciones, responsabilidades de cada uno de los participantes. Un tema fundamental es la fase de ejecución. Justamente dentro del programa tenemos la fase de ejecución. La ejecución de un programa es el logro final de la planificación sanitaria. La ejecución del programa es el final lógico de la planificación sanitaria. Significa el paso a la acción. Se debe abordar acá los diferentes aspectos operativos. Prácticamente es la parte, digamos, operativa que nosotros vamos a implementar dentro de nuestro programa de control de roedores. Esto hay que quedar bien en claro. Primeramente, que el objetivo es ejecutar las actividades planificadas. Acá tenemos como punto 1 el plan de operaciones, cuyo plan de operaciones resumen todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen al programa. Es decir, todos los aspectos técnicos que nosotros vamos a implementar dentro de nuestro programa de control de roedores. El plan de operaciones es la interfaz entre la planificación y la ejecución. Es la instancia previa al abordaje territorial propiamente dicho, y está dirigido a ¿qué? A garantizar el funcionamiento diario de las acciones. Debe contener diferentes tipos de información sobre recursos, cronogramas, actividades y responsabilidades de cada uno de los actores que van a implementar o van a estar interviniendo. Entonces, amigos, la fase de ejecución prácticamente es la fase final lógico de la planificación sanitaria. Significa el paso a la acción inmediata, a la parte operativa. Se debe abordar aquí los diferentes aspectos operativos, ejecutar las actividades planificadas, cuyo primer producto tenemos el plan de operaciones, cuyo objetivo es el plan de operación me recibe todos los aspectos técnicos y organizativos que concierne a un programa. El plan de operaciones es la interfase entre la planificación y la ejecución. Entonces es la interfase, digamos, entre terminando la planificación e iniciando la ejecución. Es la instancia que previa al abordaje territorial propiamente dicho. Y esto está, digamos, dirigido a ¿qué? A garantizar el funcionamiento diario de las acciones y debe contener diferentes tipos de información sobre recursos, cronogramas, actividades y responsabilidades. Esto debe contener diferentes tipos de información sobre los recursos, cronogramas, actividades y responsabilidades de cada uno. Entonces, prácticamente esto es la ejecución de la actividad de nuestro programa de control. Acá debemos nosotros a implementar prácticamente todo lo que concierne a nuestra actividad de control. Entonces acá viene a ser el cronograma, las actividades, las responsabilidades, quiénes van a estar de supervisor, quiénes van a estar de abastecedores, quiénes van a estar de la parte logística, quién va a ser toda la parte, digamos, netamente operativa de las brigadas a intervenir o de la parte operativa. El plan de operaciones. El plan de operaciones está a cargo de la coordinación ejecutiva del programa y requiere definir la estructura física
que sirva como la base de operaciones y sea a su vez la cara visible del programa. Justamente este es un tema fundamental, la coordinación que debe asumir el plan de coordinación. Prácticamente es la persona con mayor experiencia, mayor experticia en lo que viene a ser la actividad de un programa de control. Prácticamente es la coordinación ejecutiva del programa y es donde se debe definir la estructura física que sirva como base de operaciones y sea a su vez es la cara visible, digamos, de nuestro programa. Entonces este es un tema fundamental que nosotros debemos estar siempre conociendo, digamos, en definir también la estructura organizacional operativa capacitarla adecuadamente, especificar con claridad las responsabilidades de cada miembro de la organización que nosotros estaríamos siendo involucrados o estarían siendo la mayoría siendo involucrados en este programa de control de roedores. Contactar a las diferentes organizaciones identificadas en cada actividad y asegurar su colaboración. Ordenar las actividades de manera cronológica. Esto se tiene que hermanar todas las actividades, digamos, a través de un cronograma o de intervención donde nosotros vamos a ir avanzando de acuerdo a las manzanas, de acuerdo a los sectores, de acuerdo a nuestro recurso humano, de acuerdo a la disponibilidad de movilidad en las localidades a intervenir. Y por último tenemos la identificar las etapas previas a cada actividad, como por ejemplo es petición de material, información al personal, implementación con la logística necesaria para poder realizar nuestras intervenciones de control de roedores. Entonces acá viene a ser la identificación de las etapas previstas a cada actividad. Entonces esto es un tema fundamental que nosotros debemos siempre estar en cuenta, que el plan de operaciones estará a cargo de la coordinación ejecutiva del programa. Y esto es claro que la persona que va a estar liderando tiene que tener, digamos, las cosas más claras, más visible, que sirva como base para las operaciones y sea a su vez la cara visible al programa de control. Entonces nuestro plan de operaciones tiene que ser la cara visible y la persona que esté dirigiendo, digamos, nuestro programa tiene que ser la que tiene mayor experticia, mayor experiencia en el manejo de los roedores. Establecer una zonificación del área a tratar que permita confeccionar una secuencia operativa. Justamente es el tema de los avances operativos que nosotros debemos estar siempre implementando de la parte más extrema para hacia la parte de repente deshabitada o hacia la parte de repente de la zona con mayor densidad poblacional hacia la parte más que haya menor densidad poblacional. Entonces nosotros o las zonas de repente más alejadas de la parte céntrica, la zona de una parte, digamos, centrífuga y centrípeta al mismo tiempo, para que se permite y se priorice el trabajo de los sectores de riesgos establecidos prevenientemente. Hay que entender que el roedor tiene un desplazamiento, como se lo explicó en las primeras diapositivas, y por eso es necesario establecer los sectores de riesgos, confeccionar el cronograma y la ruta crítica, precisando fechas, comienzo, finalizando de cada actividad, definir los recursos materiales, en este caso recursos humanos, materiales, financieros, que serán necesarios para cada una, y analizar detalladamente el presupuesto y establecer la dinámica del financiamiento. Entonces esto es un tema fundamental que nuestro plan de operaciones debe contar. Entonces el tema de zonificación a tratar, en este caso que se priorice el trabajo con los sectores de riesgos establecidos, que es un tema fundamental que nosotros debemos estar siempre presente. Confeccionar un cronograma y la ruta crítica precisando la fecha, comienzo y finalización de cada actividad. Definir los recursos materiales, humanos y financieros que serán necesarios para cada una de ellas. Analizar detalladamente el presupuesto y establecer la dinámica de poblaciones. Es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta en nuestras actividades a implementar en este caso en el plan de operaciones propiamente dicho. Determinar los mecanismos de recolección, procesamiento de la información y elaboración de informes, así como el circuito de canalización de los mismos. Eso también es un tema fundamental que en nuestro plan de operaciones tiene que haber
el mecanismo de recolección de todo lo que se está trabajando, el procesamiento o la sistematización de la información, la elaboración de los informes parciales, finales, así como también del circuito de canalización de los mismos, es decir, a quién va dirigido, si va a nuestro director ejecutivo, a nuestro director general, si va a nuestro gerente municipal, si va a nuestro alcalde, si va al gobierno regional, si va a nuestro gerente de mantenimiento. Todo esto debe ser canalizado de acuerdo a las instituciones públicas o instituciones privadas que tengan su sistema de información para que llegue a la máxima gerencia o en este caso al máximo director. Definir los pormenores de la estrategia comunicacional es un tema fundamental. Ver las limitantes en relación a la parte comunicacional, en relación a la educación a la familia, ver si también están involucrados en nuestra actividad o el acompañamiento, definir la metodología de inducción de participación comunitaria, que es un tema fundamental, implementar la medición de costos reales que nosotros debemos estar implementando, la operacionalidad del monitoreo y evaluación, que es un tema fundamental que nosotros debemos estar conociendo, generar la capacidad de respuesta ante los resultados ofrecidos por el punto, en este caso la capacidad de respuesta por los resultados ofrecidos. Es un tema fundamental, entonces, que hay que operacionalizar el monitoreo y la evaluación. Acá nosotros justamente debemos estar dentro del plan, viendo generalmente el cumplimiento del monitoreo, de la supervisión, para ver el tema de la calidad de la actividad y la medición de los costos reales que significa nuestra actividad implementar dentro del plan de operaciones. Elementos técnicos es un tema fundamental que dentro de la fase de ejecución nosotros debemos entender. Entonces acá tenemos que entender bien claro los elementos técnicos, cuáles son. Primeramente, dentro de la fase de ejecución, que justamente un programa de control de rodado debe tener 4 elementos básicos, de acuerdo básicos desarrollados de acuerdo a la estrategia diseñada, y estos son el control directo inicial, el control de ectoparásitos en este caso, que es un tema fundamental para ver de repente pulgas o ver otro tipo de parásitos, el ordenamiento ambiental, el control directo complementario. Si hablamos de control directo inicial, es aplicar rodenticida, aplicar selectivamente rodenticida de acuerdo con la estrategia elaborada en base de estrategias de la situación efectuada. Entonces prácticamente yo defino a mi control directo inicial con la aplicación de rodenticida de acuerdo con la estrategia elaborada en base a un diagnóstico situacional efectuado. Entonces eso es un tema fundamental que nosotros debemos siempre tener en cuenta en la fase de ejecución. La fase de ejecución es propiamente dicho el programa del control mismo del roedor. Entonces acá es el control directo inicial, donde nosotros vamos a aplicar selectivamente el rodenticida de acuerdo con las estrategias elaboradas en base al diagnóstico situacional, en este caso efectuado. Tenemos acá, seguimos con los elementos básicos, tenemos el control directo inicial, seguimos con lo que viene a ser el objetivo, es aplicar selectivamente rodenticida de acuerdo con la estrategia elaborada en el diagnóstico situacional efectuado. El control directo, tenemos el otro punto, el control directo inicial, que consiste en aplicaciones selectivas de rodenticida y de otros métodos. El adjetivo selectiva se refiere a los datos disponibles que habrán posibilitado la alocación de los sectores de mayor abundancia de los roedores, en este caso en los que se verá intensificada la mayor acción, y áreas virtualmente libres de roedores en donde no será necesaria la intervención. Entonces, en relación acá al control directo inicial, hay que ver en relación a lo que viene a ser las aplicaciones selectivas. Las aplicaciones selectivas en lo que corresponde, las aplicaciones selectivas en lo que corresponde a la aplicación, se refiere a la exposición selectiva de acuerdo a los sectores de mayor abundancia, es decir, acá nosotros vamos a priorizar nuestras intervenciones
nuestras intervenciones de acuerdo a la intensificación de la acción y áreas virtualmente libres de roedores, en donde no será necesaria la intervención. Entonces, este control directo inicial va a permitir que nosotros vayamos viendo áreas de aplicación como áreas de repente que no amerita el riesgo de infestación. Entonces, en esto nosotros sí vamos a tener una información muy clara en lo que respecta a nuestras intervenciones de control. La cantidad, el control directo inicial, tenemos la cantidad e intensidad de los ciclos estará dada por la progresión del consumo de los rodenticidas por parte de la población blanco y de los contextos de aplicación, es decir, de acuerdo al tipo de roedor. Entonces tenemos la cantidad e intensidad de los ciclos estará dada por la progresión del consumo, o sea, cuánto van consumiendo los roedores por parte de la población en blanco y los contextos de aplicación. En cada estación de cebado se respondrá rodenticida hasta que cese el consumo. En cada posición será hasta que cese el consumo. Será vueltas. Acá nosotros vamos prácticamente a ver con el tema de la aplicación ya del rodenticida, que en este caso está dando la progresión del consumo por parte del roedor de nuestro rodenticida, y cuya también actividad consistiría también en reponer los rodenticidas ya consumidos por el roedor. El control directo inicial debe realizarse el control directo antes de emprender cualquier tipo de ordenamiento del medio. Dos argumentos sustentan esta información. Entonces, cualquier modificación en el entorno previa a un control directo suscitará una reubicación y dispersión de los roedores que disituaría el diagnóstico de la situación hecho con anterioridad, y dos, se produciría además de un estado de alarma en las colonias que afectan de modo importante el éxito de nuestras acciones desarrolladas en las etapas posteriores. Entonces acá debe realizarse el control directo antes de emprender cualquier tipo de argumento, el ordenamiento del medio. Acá entonces es necesario que nosotros hay que tener argumentos que sustentan cualquier modificación del entorno previa a un control directo selectivo de reubicación. Entonces esto originaría. Entonces lo que viene a ser prácticamente es que nosotros no conllevemos a utilizar unas reubicaciones o modificaciones del medio, porque eso traería, como una alarma al roedor. Y esto haría que el roedor trate de salir de dichas madrigueras o colonizar nuevas áreas que estarían vecinas o cercanas. Los inmuebles tratados serán identificados por medio de un adhesivo con el logotipo de programa que será colocado en las puertas. En ella el agente consignará la fecha de intervención y el número de orden del orden interno asignado. Entonces es un tema fundamental para la ubicación de nuestra aplicación de nuestros rodenticidas o de nuestros cebaderos, y la aplicación de rodenticidas debe ser realizada por el personal adecuadamente capacitado. O sea, acá es un tema fundamental técnico que hay que apuntar bien. No podemos seguir vendados en el sentido de que no hay roedores en mi zona, cuando tenemos al costado los roedores, o cuando tenemos al costado las condicionantes que originan la proliferación del roedor. Y otro, la aplicación de rodenticida debe ser realizado por el personal adecuadamente capacitado. No debe entregarse rodenticida a la población tanto por los riesgos de intoxicación accidental que lleva implícito, como la poca probabilidad que dicha rodenticida sea colocado adecuadamente. Entonces es un tema fundamental que nosotros debemos colocar de acuerdo a lo que viene a ser en nuestra actividad, en lo que viene a ser nuestras actividades de control. Entonces acá el control directo inicial, entonces en todo inmueble tratado con lo que viene a ser con el rodenticida, debe estar rotulado, será colocado será colocado un rótulo que consignará la fecha de intervención y el número de orden asignado, y la aplicación de rodenticida debe ser realizado por el personal adecuadamente capacitado. No debe entregar rodenticida a la población tanto por el riesgo de intoxicación accidental que
que lleve implícitos como por la poca probabilidad que dicho rodenticida sea colocado acertadamente. Entonces es un tema fundamental que nosotros debemos entender en lo que viene a ser nuestra actividad de control. El control de ectoparásitos, justamente hay que entender bien que todos los roedores, al aplicar insecticidas específicos para el control de los ectoparásitos de los roedores, las ratas llevan consigo una variada fauna ectoparasitaria, es decir, llevan pulgas, piojos, garrapatas y otros artrópodos que abandonan a su hospedador cuando éste muere. Por eso es necesario que nosotros, frente a los problemas, por eso es necesario la necesidad de incluir aspersiones con insecticidas específicos en puntos críticos del área de trabajo. Estas aplicaciones deben ser hechas no antes de transcurridas las 24 horas desde la colocación del rodenticida. Entonces es un tema fundamental que nosotros debemos entender cuando ya nosotros hemos diagnosticado o hemos visto que hay la presencia de ectoparásitos que nosotros estaríamos algún momento viendo en lo que viene a ser nuestros roedores. Entonces, en relación a esto, la rata conlleva una variedad de fauna ectoparasitaria, como son las pulgas, los piojos, las garrapatas y otros artrópodos. Abandona a su hospedero cuando éste muera. Es por ello que surge la necesidad de incluir aspersiones con insecticida específico en los puntos críticos los puntos críticos del área de trabajo. Las aplicaciones deben no ser hechas como máximo más de 24 horas, sino menor a 24 horas desde la colocación del rodenticida. Si en ese momento no hubiera señales evidentes de consumo, se debe esperar que haya para realizar aspersión. Señal evidentemente cuando se consume, cuando hay un consumo en el 50% de los comederos visitados. Entonces es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien. El consumo en el 50% de los comederos o de los cebaderos que nosotros llamemos para lo que viene a ser visitado los roedores. El ordenamiento ambiental es un tema fundamental, modificar las acciones ambientales que favorecen la presencia de los roedores. Las prioridades de las acciones de ordenamiento ambiental estarán dadas por la presencia y distribución de variables bióticas y abióticas, identificación durante la fase de preparación, en términos conceptuales, disminución de refugios, de fuentes de agua y de alimentos, la obturación de las vías de ingresos, en este caso de los roedores, a espacios interiores y la correcta estivación de las mercaderías son las tareas de seguir de manera obligada. Entonces, esto nosotros hay que entender en claro que justamente los términos conceptuales hace que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, cuáles son los factores que pueden originar la presencia o la proliferación de los roedores en lo que compete en nuestras zonas o áreas que están proliferando. Entonces son prioridades de ordenamiento ambiental que estarán a cargo por la presencia o la distribución de variables, tanto de lo que viene a ser la parte bióticas como abióticas, y de las identificadas durante la fase de la preparación. En términos conceptuales, la disminución de los refugios, en este caso de las fuentes de agua y de alimentos, nosotros tenemos que estar viendo en lo que corresponde en la manera de estivación de las mercaderías, son las tareas a seguir de manera obligada. El control directo complementario justamente es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Este es en relación al control directo complementario. El objetivo justamente viene a ser la aplicación de rodenticidas del área de intervención en que subsista la actividad de los roedores. Entonces, este es un tema fundamental que nosotros debemos entender
bien en lo que concierne nuestra área de aplicación. Entonces, esto para nosotros es un tema fundamental. Por ejemplo, que luego de ordenado del medio se iniciará el control directo, complementario, consistente en la alocación de rodenticidas, anticoagulantes en aquellos sectores en los que se detecte la actividad de los roedores. Se sugiere extremar la máxima atención de las observaciones de indicios y detalles, en este caso de los cebaderos, o ya no de la detención de un foco de roedores que producirá una rápida reinfestación, en este caso de la área o de la localidad. Entonces este es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien en lo que conlleva a nuestra aplicación de rodenticidas, es decir, la cantidad o la intensidad dada por la progresión de lo que viene a ser en este caso de los rodenticidas. Entonces el tema es también en lo que viene a ser la cantidad e intensidad del ciclo, estará dada por la progresión del consumo y de los contextos de aplicación, en este caso de los rodenticidas. En cada estación del cebado se respondrá rodenticida hasta que cese el consumo. Entonces esto es un tema que nosotros debemos estar entendiendo que luego en este caso de ordenado del medio, hay que iniciar un control directo, complementario, consistente en la colocación de rodenticidas, anticoagulantes en aquellos sectores en los que se detecte actividad de roedores. Se sugiere extremar al máximo la atención de las observaciones de indicios y las tareas de los cebaderos o ya que la no detección de un foco de roedores producirá una rápida reinfestación del área. La cantidad e intensidad de los ciclos estará dada por la progresión del consumo y de los contextos de aplicación. En cada estación de cebadero se respondrá el rodenticida hasta que cese el consumo, en este caso de los roedores. Producto final de la fase. Finalizada la fase de ejecución, se elaborará un informe donde se describirán las actividades desarrolladas y los recursos, en este caso utilizados por cada una de ellas. Esta es la fase de ejecución y ahorita entramos a lo que viene a ser la fase de evaluación, que es un tema fundamental para nosotros. Hay que conocer la eficacia, la efectividad y la eficiencia de las acciones del programa e indagar sobre las consecuencias en términos de modificaciones que son atribuibles en forma directa en relación con los aspectos problemáticos que le dieron origen. Para saber si los objetivos que se plantearon fueron alcanzados, es necesario realizar una evaluación que permitirá medir los resultados del programa. Hay que de todas maneras implementar los resultados de una evaluación en este caso, y hay que ver en este caso una evaluación para medir de todas maneras los resultados del programa. El diseño de la evaluación también debe realizarse durante la planificación del programa. La justificación última de un programa de prevención es su eficacia, efectividad y eficiencia demostrada de una evaluación de los resultados bien hecha. ¿Cuál es el objetivo de una evaluación? La pregunta a responder son: ¿se alcanzaron los objetivos? ¿Se ha obtenido los resultados esperados? ¿Los resultados resultaron suficientes la cantidad y la calidad, en este caso, de las actividades planificadas para lograr los objetivos? ¿Cómo se usaron los fondos respecto a las expectativas iniciales? ¿Permitieron las previsiones de financiación el correcto desarrollo de las actividades previstas? Todas estas preguntas se deben responder para desarrollar los objetivos de la evaluación. Entonces tenemos si verdaderamente se alcanzaron los objetivos, se han obtenido los resultados esperados, resultaron eficientes la cantidad y la cantidad de las actividades planificadas para lograr los objetivos, y cómo se usaron los fondos respecto a las expectativas iniciales. Permitieron provisiones de la financiación del correcto desarrollo de las actividades previstas en relación a nuestras actividades.
El objetivo de las siguientes preguntas que también nosotros debemos implementar en lo que es nuestros objetivos de evaluación es de qué manera el ambiente externo afectó a nuestras actividades internas del programa. ¿Cuáles han sido los efectos del programa? ¿Se ha producido efecto inesperado? ¿Se puede deber los efectos a procesos ajenos al programa? ¿Y cómo debe continuarse el programa? Entonces, estas son las preguntas que nosotros debemos estar implementando en la fase de evaluación de lo que viene a ser un programa de control de roedores. Esta fase es no solo el análisis del logro de objetivos, sino de una evaluación global final del programa a partir de establecer la relación entre la consecución de resultados y los posibles programas y las posibles causas de los mismos, ya que en ocasiones la manera de evaluación de la eficiencia puede resultar un dato pobre para la toma de decisiones. Entonces acá es necesario que en la fase de evaluación es la relación de consecución de los resultados y las posibles causas de los mismos, y ya que en las ocasiones de manera de evaluación de eficacia puede resultar un dato pobre para la toma de decisiones sobre el programa. Por lo general, el alcance de la evaluación de un programa se autodefine en el documento del programa. El propósito primordial de la evaluación es mejorar, continuar o llevar a escala superior la iniciativa para evaluar la posibilidad de replicarla en otros escenarios o considerar alternativas de solución. Fase de evaluación. Definición de los medios de verificación de indicadores. Los medios de verificación se utilizan para medir los indicadores, son los mismos que los empleados durante la fase de preparación, inspecciones, encuestas y muestreos. Los requisitos a cumplir son: muestreo se realizaría con la misma cantidad de estaciones en la misma ubicación y con el mismo periodo de captura. Ninguna otra variable relacionada deberá ser modificada. La fase de evaluación prácticamente es la misma que nosotros hemos iniciado con la fase de preparación para ver el tema de lo que viene a ser la densidad poblacional o índice de atrape de los roedores. Será realizado del mismo número de encuestas y en lo posible en los mismos inmuebles. Las inspecciones se repetirán en áreas públicas y los inmuebles visitados durante la fase de la preparación. Definición de responsables. Es un tema fundamental que nosotros debemos entender quiénes serían los responsables. Aunque todo el equipo del programa debe participar en las actividades de evaluación, es conveniente que se asigne específicamente a una o dos personas en la tarea de recopilar la organización, reportar datos sobre el indicador definido y sobre las inclusiones de la evaluación. La temporalidad es un tema fundamental que nosotros debemos siempre estar viendo sobre los periodos, en este caso de tiempo, que debe ser realizado entre 60 y 90 días de haber finalizado el control directo complementario. La evaluación debe ser realizado entre los 60 y 90 días de haber finalizado el control directo complementario, siendo un tema fundamental para medir la evaluación de impacto de nuestra fase de control. La fase de evaluación tenemos la 5.1, continuando la continuidad de decisiones, tenemos continuidad de las acciones. La evaluación se puede dar dos resultados vigentes: uno, no alcanzaron objetivos y resultados previstos, y dos, si alcanzaron los objetivos y resultados previstos. En lo que no alcanzaron los objetivos y resultados previstos, las acciones deben continuar previa reformulación y ajuste del programa. Es decir, acá nosotros tenemos que buscar que de todas maneras haya una reformulación de nuestro programa y corregir los errores cometidos. Se alcanzarán los objetivos y resultados previstos. El programa ingresará en la fase de vigilancia. El producto final de la fase de evaluación será un informe escrito con las conclusiones de evaluación y las recomendaciones, las evaluaciones emergentes a implementar en nuestras actividades. Con relación a la fase de vigilancia, es un tema fundamental que también está dentro de lo que viene a ser la implementación de lo que es, en este caso, lo que viene a ser el programa.
El objetivo es establecer un sistema de alerta temprana con recolección sistemática y continua de datos. Entonces esto es un sistema de alerta temprana con recolección sistemática y continua de datos, cuyo análisis e interpretación permitan detectar de forma adecuada y oportuna la actividad de los roedores, las condiciones relacionadas y actuar en consecuencia de ellas. La finalidad es detectar de modo temprano cualquier alteración de las variables modificadas durante un transcurso de lo actuado hasta este momento del programa. Con relación entonces a la fase de vigilancia, permite detectar de modo temprano cualquier alteración de las variables modificadas durante el transcurso de lo actuado hasta este momento del programa. Establecer un sistema de estaciones centinelas. Estación se refiere a la colocación de estaciones de cebado en lugares estratégicos cuyo examen periódico posibilitará el descubrimiento de eventuales reinfestaciones que se manifestarán a través del consumo de los cebos. Entonces, esto es un tema fundamental en lo que viene a ser los sistemas de estaciones de vigilancia centinela, que permita en este caso ver el tema de infestación o grado de infestación de nuestros roedores en lo que compete a lo que viene a ser el tema de del índice de atrape, de lo que viene a ser los roedores en ciertas áreas de nuestra localidad. Esta acción se va a permitir a través de la colocación de cebados en lugares estratégicos cuyo examen periódico posibilitará el descubrimiento, en este caso, de eventuales reinfestaciones que se manifestarán a través del consumo de los cebos. Es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Realizar inspecciones orientadas a detectar indicios de la actividad de roedores, madrigueras, excrementos, sendas, huellas, daños, roeduras en alimentos y materiales. Es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra fase de vigilancia. Esta fase de vigilancia es fundamental porque permite en forma directa ver ahí la presencia de los roedores a través de las madrigueras, a través de la presencia de excrementos, a través de la presencia de huellas, daños a veces de las roeduras que producen a través de alimentos, cables de luz, material plástico, cualquier alimento que nosotros tengamos en nuestros almacenando o granos almacenando. Y esto permite prácticamente dar, digamos, a través de esta fase de vigilancia, dar que existe la presencia de los roedores. Conformar un sistema de vigilancia en relación a lo que colocación de las trampas. Justamente la vigilancia con el 10% de las trampas empleadas durante la fase de preparatoria y de evaluación como complemento del sistema de alerta temprana constituido por las estaciones centinelas. Entonces, esto hay que conformar un sistema de vigilancia del 10% de las trampas empleadas durante la fase preparatoria y de evaluación como un complemento de lo que viene a ser la alerta temprana constituida por las estaciones centinelas. Los animales capturados serán sometidos a pruebas de laboratorio protocolizado, como es la búsqueda de ectoparásitos, patógenos y el tema, por ejemplo, de lo que viene a ser circulación de sangre y muestras patológicas, en este caso de hígado del roedor, para ver si hay estudio de otras presencias como son el hantavirus o presencia de otros. Interactuar con el sistema de salud para realizar una vigilancia activa de patologías transmitidas por los roedores e informes de acuerdo a cualquier caso eventual. Los puntos procedentes, en este caso, vertebrarán un sistema de vigilancia en el también formarán parte de las estrategias comunicacionales, articulaciones interinstitucionales que permitan un trabajo permanente sobre las variables ambientales que favorecen la presencia de los roedores. Se confeccionará un informe escrito mensual que contengan las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y la interpretación de las situaciones de la situación que estaría presentando nuestra localidad. Las acciones de control directo serán reiniciadas de modo dirigido en lugares de la actividad ante las siguientes circunstancias.
El área sin actividad de roedores cuando se inicie el consumo de cualquier estaciones, centinelas o se detecten indicios de actividades de roedores. Acciones a desarrollar. Colocación de rodenticida en la unidad ambiental en la que se detecta la reinfestación. Es un tema en dos áreas. En áreas sin actividad de roedores y en área con actividad de infestaciones relictuales o con invasiones de roedores en formas periódicas. Entonces acá se debe colocación en áreas sin actividad de roedores, la colocación de rodenticida en la unidad ambiental en la que se ha detectado la reinfestación. En áreas con infestación relictuales o con invasión periódica, cuando las estaciones centinelas se detecte un incremento de consumo, cuando se detecte indicios de roedores en sectores libres de ellos hasta el momento. Acciones a desarrollar son bienes en la colocación de rodenticidas en unidad ambiental en la que se ha detectado la reinfestación. Es el tema fundamental en la que se ha detectado la reinfestación. Tenemos la fase de vigilancia, tenemos en áreas con o sin reinfestación relictual, cuando se capturen roedores en el sistema de trampas y en contextos, en zonas de peste se encuentran pulgas, vectores, en este caso entre ellos. Las acciones a desarrollar se abandonará el sistema de vigilancia y se iniciará la actividad de control en forma intensiva previo a adecuación del programa de situación de los momentos, en este caso actualizar el diagnóstico de la situación. En áreas con o sin infestación relictual, cuando se capturen los roedores en el sistema de trampas y cualquier de los hallazgos del laboratorio resulte positivo, las acciones a desarrollar serían: se abandonará el sistema de vigilancia y se reiniciará el control selectivo con todos los componentes descritos. Lo que queremos acá, amigos participantes, son dos cosas: que justamente la actividad de vigilancia en áreas, digamos, sin actividad de roedor, con infestación relictuales o formas periódicas, en áreas, por ejemplo, con o sin infestaciones relictuales, en este caso en zonas de peste, o sin infestaciones en forma de rectaria, cuando se capturen roedores con hallazgo del laboratorio que resulte positivo, hay acciones a desarrollar. Y estas acciones prácticamente vienen a ser ya las actividades de control a implementar, es decir, colocación de rodenticidas en unidades justamente que nosotros estamos encontrando la reinfestación prácticamente. Por ejemplo, en áreas, colocación de residuos en una unidad ambiental en donde se ha detectado la presencia de la reinfestación. El otro también viene a ser la colocación de rodenticida ambiental en la que se ha detectado la reinfestación. Pero ya cuando hay áreas con o sin reinfestación relictual, cuando se ha capturado el roedor en trampas y en contexto de pulgas o ectoparásitos. En ectoparásitos, entonces nosotros debemos estar implementando nuestras actividades de control en forma intensiva. Es decir, acá sí nosotros tenemos que ser algo agresivo haciendo nuestra actividad de control. Y en áreas de reinfestación con trampas positivas y hallazgo ya prácticamente de laboratorio que resulte positivo, en este caso en relación al roedor, nosotros inmediatamente tenemos que implementar nuestra actividad de control en forma integral. Uno es en relación a los ectoparásitos relacionados a la peste, que son las pulgas, y el otro es de acuerdo al órgano, de acuerdo a la muestra sanguínea, de acuerdo al órgano obtenido del roedor, inmediatamente implementar nuestra actividad de control. Esto de acá va a permitir nosotros que inmediatamente tengamos intervenciones a implementar en lo que compete nuestra actividad de control de roedores. En áreas con o sin reinfestación relictual, cuando el sistema de salud informa casos positivos, este es un tema, eso se debe inmediatamente abandonar el sistema de vigilancia y se reiniciará las actividades de control intensivo en el programa de situación del momento, actualizará el diagnóstico de la situación. El producto final de la fase de vigilancia solo puede ser interrumpida cuando la envergadura de la reinfestación adquiere una magnitud suficiente para justificar el reinicio. Entonces acá tenemos que prácticamente cuando tenemos 5
criterios para que nosotros dejemos nuestra actividad de vigilancia. Es cuando ya prácticamente ha habido una reinfestación y hay indicios de consumo del rodenticida, cuando por ejemplo acá también ya en los ciertos centros centinelas se ha encontrado que hay consumo de rodenticida, inmediatamente se focaliza la intervención, se delimita, y cuando ya hay acá notificación a través de lo que viene a ser presencia de pulgas, cuando hay presencia, confirmación de laboratorio de ciertos órganos del roedor que muestran presencia de repente de ciertos agentes externos, de ciertos agentes como pueden ser o del riñón del roedor, como pueden ser bacterias, o como pueden ser también presencia de virus que puedan estar notificando positividad, inmediatamente se abandona el sistema de vigilancia y se implementan las actividades de control. Y por último, cuando tenemos acá actividades donde se ha dejado, digamos ya, salud nos está diciendo, tenemos ya casos notificados de lo que viene a ser leptospira, casos notificados de lo que viene a ser hantavirus, o casos que viene a ser notificados de ciertas muestras, digamos, típicas, como si vienen a ser producidas por ciertos tipos de parásitos, como son himenolepis, o cierta contaminación de ciertas, digamos, presencias de parásitos que lleva el roedor, inmediatamente nosotros tenemos que inmediatamente implementar nuestro control en forma de gran envergadura, y esto es suficiente para hacer nuestro control en forma intensiva. Entonces estos son los 5 pasos que nosotros debemos tener acá, y terminando esto vamos a dar finalizado la primera parte y luego estaremos regresando. Tenemos lo que viene a ser la fase de preparación, y acá justamente vamos a separar las 5 fases que ustedes deben recordar en lo que viene a ser un programa de control. Esto es algo, por favor, característico que nosotros debemos tener nuestras fases de control. Tenemos quiénes serían los responsables: las autoridades sanitarias, los planificadores, el coordinador de la parte operativa, los técnicos operarios de campo. En la primera fase, en la fase de preparación, tenemos, digamos, etapas. Primeramente, la identificación del problema, que vienen a ser las autoridades sanitarias, los planificadores del programa, en este caso, que pueden ser de los gobiernos locales. La identificación del área del diagnóstico, la autoridad sanitaria, que en este caso pueden ser de las direzas, de las redes, de los establecimientos. La elaboración de mapas en base de lo que viene a ser la presencia de la zona de infestación o presencia de los roedores. La caracterización de acuerdo al tema socioeconómico, tema sanitario, al tema ambiental, al tema poblacional de nuestras manzanas, de nuestros sectores, y estos van coloreados de acuerdo a los colores de riesgo, que son rojo, mayor riesgo, mediano riesgo, amarillo, y el verde, bajo riesgo. La caracterización de ambiente, la caracterización de población humana también es un tema fundamental. Las encuestas, que es un tema que se ha hablado bastante. La estimación de las infestaciones de los roedores, que justamente a través del índice de atrape, que viene a ser el 10%, que corresponde a lo que nosotros llamemos de la presencia del total de las viviendas. Las inspecciones a través de lo que nosotros hallamos ciertos restos de heces en los viene a ser, o manchas o sendas que se encuentran, o roeduras. Tenemos lo que es la recopilación de la información existente por parte de la autoridad de salud, o en este caso los planificadores, el diagnóstico de la situación, el pronóstico, en este caso, que nosotros debemos, como parte responsable del programa de control, implementar nuestro análisis. La fase de planificación viene a ser el área de intervención, que por en este caso el responsable, el planificador, nuestro programa de control. La definición de los objetivos, hemos dicho objetivo general, objetivo específico, que estos van de acuerdo a tareas. El diseño de estrategias a seguir, la definición de los resultados esperados, que buscamos que van en números, en porcentajes. La definición de actividades, la identificación de recursos necesarios, económicos, humanos, logísticos, la estimación de costos, cuánto conllevaría, la estimación de impactos, las especificaciones de los indicadores a obtener, en este caso que nosotros buscamos a obtener en relación a lo que viene a ser nuestra actividad de nuestro programa de control, con lo que viene a ser indicadores como es el índice de atrape, como es el índice de cobertura, como es el índice de repente de intervención de nuestras localidades, por ejemplo, de cuál es la posibilidad o cuántos sectores o cuántas manzanas de una localidad determinada está haciéndose confirmada con la positividad de presencia de roedores. La presentación de un programa a las autoridades,
que es un tema fundamental por parte del programa, del planificador o del responsable del programa, y la fase de ejecución, en este caso, que viene a ser prácticamente la parte operativa, que es la definición de la coordinación operativa, que debe haber un responsable, la contratación de recursos humanos, la compra de insumos, el diseño del plan operativo, la ejecución del programa. Y la fase de evaluación, justamente, que es un tema fundamental que nosotros debemos estar nosotros seguros de la implementación, que viene a ser la vigilancia del medio, las estaciones centinelas, que es un tema fundamental a implementar para ver cómo están ciertos sectores críticos, el trampeo que nosotros debemos comenzar a implementar en nuestras localidades donde se está haciendo la vigilancia, que tienen que coincidir con las mismas viviendas o los mismos, digamos, la misma manzana, la misma vivienda de la localidad a intervenir. Y tenemos también lo que viene a ser la vigilancia de patologías de roedores, que esto generalmente le da el establecimiento salud. Entonces, esto conllevaría que nosotros vamos a continuar después, pero lo que queremos es que nosotros prácticamente el protocolo de todo lo que viene a ser lo que se ha mencionado viene a ser justamente para que nos permita tener los mapas de riesgo, que es un término que permite representar en sí la forma gráfica de la estimación de la presencia y distribución de los roedores en un espacio, la susceptibilidad del territorio a verse afectado, y esta es la vulnerabilidad de la población a contraer cualquier tipo de enfermedad, llamemos bacteriana, llamemos viral o llamemos parasitaria, producida por los roedores. Se consigna acá el protocolo a seguir la elaboración de un mapa de riesgo de infestación de roedores en áreas definidas emergentes con la metodología propuesta. Entonces vamos de repente a posterior, prácticamente vamos a desarrollar el protocolo de mapas de riesgos, que es un tema fundamental para que ustedes conozcan bien cómo nosotros debemos elaborar nuestro protocolo para elaborar los mapas de riesgo de acuerdo a lo que viene a ser primeramente cómo debemos hacer el procedimiento de generar los mapas bases de área de intervención, en este caso delimitar el área de intervención respectiva. Ya está.